Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de las 8:45 junto a Carmina Valdizán, hoy lunes por la noche. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas ¿Buen gracias. inicio de semana? Buen inicio de semana. ¿Cómo cerró su quincena? ¿O está cerrando su quincena? Es 14, mañana es 15. Sí, bien, creo que el año continúa volando. Eso también es cierto. En un mes estamos ya en la Semana Mayor, en Semana Santa. Bueno, hoy, Carmina, vamos a iniciar una serie de entrevistas, como algunos de ustedes ya habrán tomado nota. Para el 27 de abril próximo está prevista la elección del nuevo rector de la Universidad Estatal, de la única universidad pública de Guatemala, la Universidad de San Carlos, en la cual el cuerpo elector universitario va a elegir al próximo rector para el periodo 2022-2026. Los datos más recientes que tenemos es que hay 6 candidatos ya formalmente inscritos y 3 están en cola, son precandidatos, no han terminado de ser inscritos formalmente. Así que aquí en Canal Antigua vamos a hacer el esfuerzo de cederle el espacio y de entrevistar a los candidatos que ya están inscritos para conocer de sus planes, de sus proyectos, de sus intenciones al frente de la Universidad de San Carlos como rectores. Solo recuerdo, 27 de abril es la fecha prevista para la elección, pero el próximo 23 de marzo hay una fecha importante. Resulta que 2 de los cuerpos electorales, el de profesores titulares y el de estudiantes, estarán eligiendo a sus electores. Carmina, aquí hay que recordar que es una elección del cuerpo electoral universitario, no es una elección así masiva, sino hay un cuerpo electoral, un total de 170 personas representando a 34 cuerpos electorales. Bueno, esa es la introducción, así que en los próximos días tendremos a los candidatos. Pero hoy arrancamos y le doy la bienvenida a 2 de esos candidatos. Le doy la bienvenida al doctor Erwin Calgua, epidemiólogo, y también al doctor Luis Suárez, doctor en Ciencias Económicas. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Mariano, bienvenidos. un placer estar aquí, un placer. Muy buenas noches también. Licenciada Suárez. Muy buenas noches, Edwin, qué gusto de saludarle, un placer, y así también como a nuestros anfitriones, un placer de estar por acá con ustedes. Disculpen un poco la informalidad, pero estoy en el departamento de Jutiapa, donde estuve en una presentación y pues atendiendo a la invitación de Canal Antigua. Buenas noches. Agradecemos a ambos que nos hayan aceptado la invitación y tal vez una pregunta muy general y vamos a iniciar en orden alfabético. C de Calgua, no tiene ninguna preferencia, sino sencillamente vamos a aprovechar la C de Calgua. Doctor Calgua, a ver, ¿qué lo motiva a haber aceptado el reto de postularse a ser rector? Bien general, concreto, porque tenemos que darle la palabra también al doctor Suárez. Lo escuchamos. Claro, bueno, yo creo que cualquier persona que viene del entorno académico, cuando es un docente de corazón, prácticamente está entregado a una vida académica. La academia no es un trabajo, es una forma de vida. Y cuando usted está en la universidad, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, no considera la universidad como el lugar de trabajo, es como un hogar. Y cuando usted ve que hay algo que necesita ser mejorado en el hogar, siente ese aspecto, ese deber ser, ese aspecto moral que le indica que puede hacer algo por él. Y eso es lo que me motiva a mí a hacer algo por mi amada Universidad de San Carlos de Guatemala. Es venir y tomar mi prestigio, mi vida académica y ponerla a disposición, el servicio de las personas, poniendo un aspecto muy claro y enfático durante mi campaña, que es rescatar de la política la academia, que debe ser el enfoque principal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso me motiva. Creo que como académico quiero y puedo alcanzar ese aspecto y como rector poder dirigir la universidad con ese enfoque académico. Pues paso ahora la palabra al doctor Suárez. Por favor, la misma pregunta. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, un equipo de profesionales, estudiantes y profesores denominado Identidad Sancarlista se acercan a mí y me dicen que, derivado de mi trayectoria como profesor durante 22 años, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas por 7 más, ellos han visto a la persona que podría cambiar los destinos de nuestra Universidad de San Carlos, que podría rescatar a nuestra universidad y llevarla al papel que a ella le corresponde. Y pues considerando tener
los atributos, las calidades necesarias para llevar a cabo ese proceso y poder situar a nuestra universidad en donde todos y cada uno de los guatemaltecos quisiéramos verla, además de tener esa oportunidad de darle a la sociedad guatemalteca esos profesionales que requiere para su desarrollo y su crecimiento. Pues aceptamos el reto, teniendo en cuenta que estaríamos dirigiendo la única universidad pública con la que este país cuenta y que le da el acceso a un privilegio como es la educación superior a los guatemaltecos que de otra manera no tendrían acceso a ella. Muchas gracias. Doctor Suárez, no es ningún secreto, hace 4 años tuvimos la oportunidad también de entrevistar a algunos de los candidatos, incluso al ingeniero Murphy Pais, que posteriormente resultó electo. Cuando uno lo escucha a usted, me trae a la memoria palabras y términos similares que se utilizaron en aquella oportunidad, ¿no? Y se lo digo, no encuentro algo novedoso, algo que diga o que levante casi la pasión para pensar de que Luis Suárez efectivamente es el adecuado, el idóneo para presidir o para ser el rector de la Universidad de San Carlos, recordando de que se tiene que respaldar en el Consejo Superior Universitario para la administración de la universidad. ¿Qué lo diferencia a usted a otros candidatos? Bueno, en particular tengo una experiencia de 27 años y medio en administración financiera del Estado. He sido contralor de cuentas en lo que ahora es un auditor gubernamental. Inicié en la Contraloría General de Cuentas mi forma de trabajo. He sido coordinador administrativo financiero en Coperex Parque de la Industria, jefe de compras de bienestar social, jefe de recursos humanos del INGUAT, gerente del Ministerio de Economía, director general administrativo del Ministerio de Energía y Minas. Conozco a profundidad el tema de la administración financiera del Estado. Pero además, 22 años como profesor y 7 años como decano, por lo que tengo también la experiencia de lo que requiere y necesita nuestra Universidad de San Carlos. A diferencia de la persona a la que usted se refería, yo sí tengo la experiencia administrativa financiera del Estado, tengo finiquito después de esos 27 años y medio de administración financiera y el conocimiento pleno de cómo se manejan las finanzas del Estado. Así que creo que sí hay una diferencia, doctor Rayo. Gracias, doctor Suárez. Doctor Calgua, la respuesta del doctor Suárez es interesante porque para muchos de estos cargos administrativos se piensa que no van a administrar y la administración es importante. ¿Cómo se ve usted dentro de este cargo de administración de la Casa de Estudios Superiores del país y cuál considera usted que es lo más importante que debe de tener el nuevo rector? Bueno, Carolina, en función de los aspectos administrativos, mi parte docente ha venido específicamente de la investigación que ha podido ser trabajada y desarrollada desde un enfoque nacional y desde el enfoque internacional. Y manejar fondos estatales, tanto nacionales como internacionales, especialmente en Estados Unidos, requiere de primero planificación. Eso es lo número 1. Lo segundo es el aspecto relacionado a que debe haber transparencia. Eso siempre se lo requieren, ya sea con fondos estatales de Estados Unidos o los fondos que tenemos aquí en Guatemala. Y eso, digamos, lo entrena a uno en muchas maneras para poder empezar a tener una calidad administrativa basada en la planificación, que es lo que Nuevo SAC propone. No improvisar la entrada, sino hacerlo a través de un plan. Por eso establecimos en el día número 1, en las primeras 3 semanas, un plan que se encuentra a disponibilidad de las personas que van a llegar a votar este 23 de marzo. Y luego casar a ese plan un presupuesto que sea acorde a la realidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y tomando en cuenta que no solo vamos a depender de ese 5% o al menos del 5%, sino también la gestión que se debe hacer desde el punto de vista administrativo basado en la credibilidad y garantizando el aspecto de transparencia. Y en este aspecto juega un papel muy importante, digamos, el hecho de que uno tenga ahora herramientas que a mí me cuesta entender por qué no se han adaptado mucho. Por ejemplo, el Acuerdo 028-2021, que ya simplemente inicia este año, donde establece, entre otras cosas, por ejemplo, la política para la prevención de la corrupción y también la implementación muy integral de muchos de reglamentos normativos, de planificaciones, a los cuales yo estoy muy acostumbrado a trabajar en investigación y en mi día a día, como fui cuando estuve como en la Dirección General de Investigación o en las diferentes direcciones que he tenido.
Y creo que eso es, digamos, el aspecto principal, centrarnos en el tema de una administración donde hay transparencia, donde uno está planificando y uno realmente está haciendo un presupuesto acorde, porque necesidades dentro de la universidad, con el déficit económico que se está a recibir, es bastante, va a ser bastante, digamos, desafiante. Y por eso es que de nuevo USAC no plantea una situación de 4 años, queremos una planificación y trabajamos en una de 20 años para que esto tenga congruencia y pueda resolver los problemas de fondo que tiene ese déficit en cuanto a plan de prestaciones y el déficit que ya traemos por una pobre inversión en la educación superior en nuestra casa de estudios. Ervin Calgua, bueno, usted ya lo dijo, están viendo una visión de 20 años, 30 años hacia futuro sobre los destinos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero ya se lo preguntaba yo al doctor Suárez, y es que el rector no es un presidente, sino su administración es conjuntamente con el Consejo Superior Universitario, más otra serie de instancias que enmarcan la gestión no solo administrativa financiera, sino también de incidencia, porque recordemos, si la memoria no me falla, la Universidad de San Carlos tiene representación en 66 entidades diferentes, dispersas de todo tipo, y por lo tanto, aunque no es el rector el que necesariamente está ahí sentado en esos 66 o 67, usted me podrá corregir, al final sí está imbuido en lo que hace ese representante, porque al final el rector es la cara visible, el representante de la universidad. Lo escuchamos. Sí, Mariano, desde el punto de vista de lo que hace un rector en relación a esos aspectos que usted está mencionando, hay un aspecto toral que nosotros proponemos en Nuevo USAC. Número uno, tal vez esto pueda ser algo utópico, pero está en el corazón de lo que queremos hacer, es rescatar de la política a la academia. ¿Qué se espera de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Que la propuesta basada en ese honor que nos ha dado, digamos, la Constitución República de Guatemala y, digamos, otros aspectos que hay alrededor de oportunidades donde nosotros sugerimos que representen académicos con una meritocracia, no basados en aspectos relacionados a componentes previas. Y en ese sentido, quiero ser muy claro, Nueva USAC y su servidor al día de hoy no ha obtenido ningún tipo de financiamiento, de ningún tipo, básicamente nosotros lo financiamos, entonces eso nos ha permitido movernos con una tranquilidad y tener una mesa limpia al momento de ingresar. Es el mayor costo que creo que hemos hecho como agrupación para poder tener esa solvencia moral, ética, técnica y científica para que cuando tengamos que recomendar a alguien, no sea en base a porque alguien nos pidió que lo hiciéramos, sino porque nosotros tenemos la capacidad de recibir propuestas de la sociedad y sobre base de meritocracia ir. Y lo segundo, que es muy importante, es que no existe un reglamento. Los problemas que se dieron en cuanto a digamos, ciertos nombramientos o ciertas representaciones, la universidad no tiene un reglamento claro que especifique estos aspectos. Y nuestra propuesta es poder hacerlo a través de un reglamento claro para que el consejo pues, pueda tomar las decisiones apropiadas escuchando las necesidades de un país y no escuchando, digamos, aspectos personales o planes individuales o de otro tipo que terminan en detrimento a la academia. Porque esa es la primera pregunta que uno quiere, es ¿qué es importante para la academia? Si esto es importante y va a tener trascendencia, eso va a tener nuestro apoyo y esa persona va a tener nuestro apoyo. Como rector lo haré, pero si no, obviamente no lo vamos a hacer y afortunadamente estamos a 10 días de llegar tranquilos en cuanto a eso, muy solventes. Doctor Suárez, el doctor Calgua dijo algo muy importante, rescatar la academia de la política. ¿Cómo se puede hacer eso cuando toda la elección, inclusive del nuevo rector, está cargado de política en una universidad que ya no es secreto de nadie? Es totalmente una herramienta política de los actores políticos del país. Bueno, no necesariamente tiene que ser tal como lo manifiesta. La Universidad de San Carlos tiene su propia normativa, tiene sus representaciones que efectivamente le dan ese poder político y que lo que debemos de hacer es efectivamente tratar de buscar las personas adecuadas para esta, que respondan a los intereses del pueblo de Guatemala y que cuando hagan la representación tengan
esa camiseta de Guatemala en su corazón, para que esa teoría de pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República vio en el momento oportuno, para que nuestra universidad, a través de la academia, pudiera hacer incidencia dentro de las decisiones, se pueda dar. Sin embargo, creo que es importante que acá no es únicamente una decisión de un rector, no es la decisión de que venga y diga fulano va a tal representación, sultano va a esta. No, para principiar, muchas de ellas son por que la persona se tiene que proponer, tiene que participar de un proceso, y el proceso lo realiza el Consejo Superior Universitario en pleno. No es la decisión única y exclusivamente de un rector. Uno puede tener muy buenas intenciones en cuanto a este tema, pero tiene que ver dentro de esa gobernabilidad que se llama Consejo Superior Universitario, y es la decisión de 41 votos, no solamente de un rector. ¿Tiene incidencia el rector en esto? Claramente, pero no es única y exclusivamente la de él. Inclusive para nombrar un secretario, para nombrar un director general financiero, requiere de 27 de 41 votos para lograr hacerlo. Entonces, esto tiene un contexto muy especial que hay que conocer dentro de ese Consejo Superior Universitario. Doctor Suárez, hago la aclaración, yo no pertenezco a la Universidad de San Carlos, la he visitado, he estado presente, invitado, en fin. Y hago esta aclaración por una pregunta que le quiero hacer. El decreto 325 de 1947 realmente está absolutamente superado por la realidad presente y los retos del futuro. Usted como rector, posible rector de la Universidad de San Carlos, ¿tendría una propuesta para llevar a una discusión una sustitución del decreto 325 por algo que efectivamente prevea hacia futuro esos retos, esas situaciones nuevas que se presentan para la educación superior y que la demanda de los universitarios sea precisamente por una educación de calidad? Y de una vez le dejo, ¿qué va a hacer con el estatuto de la USAC del año 2001? Muy bien, creo que bajo ninguna circunstancia pondría en ninguna mano diferente a la que ya tiene nuestra ley orgánica. Efectivamente puede ser que esté superada en muchas de sus situaciones, pero nuestra ley orgánica para los sancarlistas es sagrada y no la pondríamos en manos de ningún estamento. Además, tenemos el artículo 82 de la Constitución Política de la República, y como podrían ustedes ver en la Constitución comentada que puso a disposición de la sociedad guatemalteca, quien en vida fuera el magistrado Boanerque Mejía cuando fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, en ese artículo 82 hay 3 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que al ser ya 3 se vuelven contestes y por lo tanto dan jurisprudencia. Y en esta dice que este artículo 82 es una amplia facultad que tiene la Universidad de San Carlos a través de su Consejo Superior Universitario de autogobernarse, de autorregularse, y por lo tanto a través del estatuto puede lograr todos los cambios que necesita para democratizar la participación de las escuelas no facultativas, de los centros universitarios, y actualizar mucha de la legislación que necesitamos. No es necesario poner nuestra ley orgánica en manos de estamento ninguno para su modificación. El artículo 82 nos permite a través del estatuto lograr esa actualización que requiere nuestra universidad. Gracias, doctor, y precisamente sobre eso le preguntaba del 2001, pero tenemos que hacer un breve corte y cuando regresemos inmediatamente Carmina toma la palabra para continuar con esta entrevista. Les pedimos un poco de paciencia, por favor. Santa Delfina, la bebida de mesa mineralizada, ligeramente gasificada, que despierta y limpia el paladar por la frescura de sus burbujas y su sabor neutro. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro.
Durante este tiempo hemos aprendido a estar juntos y ser agradecidos. Pasamos de sonreír con nuestro rostro a sonreír con una mirada. De saludar de un apretón de manos a saludar con los codos. De saludar con un abrazo a dar apapachos a la distancia. Las formas cambian. Pero lo que no cambia es nuestra gratitud. Gracias a ti que con tu aporte regalas esperanza. A ti que año tras año has ayudado con tu aporte. De todo corazón, gracias a ti. 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 Dios chahue. Gracias a ti. Gracias a ti. Teletón 35 años. Gracias a ti. Gracias por continuar con nosotros. Carmina, por favor. Pues muchas gracias, doctor Calgua. La misma pregunta, solo voy a ampliar algo. A ver, decreto 325 de 1947, estatuto del 2001, y cómo estos sigue siendo vigente o necesitan un cambio en vista de lo que nos demostró la pandemia, de las necesidades académicas que se tienen en el mundo actual. Pero usted trajo un aspecto muy importante que no pude dejar pasar por alto como un médico que se encuentra en primera línea. Pero en el caso mío, que he tenido la oportunidad de estar en los hospitales viendo este aspecto del COVID-19, también me permitió observar el impacto que ha tenido en la educación en salud, específicamente de nuestros estudiantes que se encuentran en hospitales nacionales también atendiendo y sirviendo. Y sí, dentro del aspecto que se menciona y mencionamos dentro de nuestro plan, que nuevamente no hay que improvisar nada, está precisamente las brechas que están causando y el impacto a nivel global, que sabemos que ocurren más de 900 millones de estudiantes alrededor del mundo, y lo que está sucediendo aquí en Guatemala precisamente en la era post-pandemia. En relación a lo que usted está mencionando de la ley orgánica y de los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, creo definitivamente que es algo importante para poder analizar técnicamente como comunidad académica. Recordemos que aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la herramienta que es bastante clara, como sería la reforma universitaria, que se ha quedado rezagada por mucho tiempo y que está en el centro de nuestros compromisos en el eje número 1 de articulación institucional que tenemos en nuestro plan. Y es muy importante porque hay un sector académico que hemos escuchado que sí quisiera abordarla y otro sector que la quiere dejar igual. Pero lo importante para mí es poder lograr empezar a empujar ese proceso tan necesario para poder lograr establecer hacia dónde tenemos que ir con una visión, que es lo que hay que rescatar. Nosotros estamos trabajando sobre un plan estratégico que viene y necesitamos tener una visión hacia dónde queremos llevar, y eso incluye lo que usted está mencionando, de después de la pandemia hacia dónde vamos. Pongamos el ejemplo, lo que se está mencionando acerca de del valor que tiene ese honor que nos dan acerca de representaciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay un grupo que dice, bueno, eso no está sirviendo absolutamente de nada. Hay otro grupo que dice, sí, creemos que puede servir, pero tiene que ser desde un enfoque académico. Ese es el tipo de discusiones que queremos hacer sobre una base técnica, científica, jurídica, establecida dentro de los marcos, digamos, de cooperación internacional y obligaciones que tenemos en marcos de cooperación internacional, para que de alguna manera sea algo serio y la propuesta sea seria con una visión de al menos 20 años. Entonces, mi posición es en cuanto a eso, en cuanto a revisarlo, a discutirlo y hacer ese cambio que necesita la Universidad de San Carlos, porque definitivamente igual no se queda, tiene que cambiar. Tenemos que hacerlo, digamos, de acuerdo a esas necesidades y compromisos. Nuevamente, les repito, rescatando ese aspecto tan de política que se maneja para enfocarlo en las necesidades académicas que necesita la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es así como nuevo USAC, como su servidor, como rector, le gustaría dirigir, porque el rector podrá, la autoridad máxima es el Consejo Superior Universitario, sin duda alguna, pero el rector preside y dirige. Y ahí radica la importancia, su visión, su compromiso.
su currículum académico, con la finalidad de que desde ahí impulse esos temas de una manera técnica, científica, jurídica y marcos internacionales apropiados y acordes a este contexto que usted está mencionando. Pero, doctor Calgua, ¿podemos esperar de usted una propuesta para sustituir el decreto 325 o se va a circunscribir a una actualización del estatuto del 2001? Bueno, Mariano, esa es una muy buena pregunta. Eso va a depender mucho porque lo que yo quiero es empezar a sentar a la comunidad académica para que se manifieste al respecto, ¿verdad? Si la comunidad académica establece que lo que necesitamos es reformarlo y se llega a ese consenso, cuente con que lo voy a hacer. Porque nuevamente mi agenda no es política, es las necesidades de una educación superior de calidad. Y les repito, la pregunta principal es esto conveniente para la academia? ¿No es esto conveniente para un rector que está pensando que va a salir para alcalde, para diputado o para presidente de la universidad? No. Este servidor lo que quiere es hacer decisiones que se enmarquen en aspectos que sirvan a la institución, a lo que ustedes hacen e invierten en nosotros. Porque yo no quiero que la Universidad de San Carlos sea una carga en función de las decisiones que tiene, sino realmente represente. Y hay mucha gente que trabaja dentro de la universidad por cosas muy buenas, no se miran, se mira más lo malo, pero hay muchas cosas buenas que hacemos resaltar y queremos que resalten. Y si dentro de esas cosas buenas que se van a resaltar son estas propuestas, van a tener el total respaldo de su servidor para moverlas a través del Consejo Superior Universitario con esa claridad y solvencia, que es lo que a mí me interesa llevar a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Suárez, ¿usted considera que las universidades, y aquí voy a hacer la pregunta en general para luego ir directamente a la Universidad de San Carlos, deberían de involucrarse de una forma tan directa como lo se involucran en tiempos recientes, y vamos a hablar específicamente, ahora sí, comisiones de postulación? Desgraciadamente, hemos visto lo que está pasando con otras universidades, el tema de los rectores, de los decanos, etcétera. Esto da a la politización, alejándonos de la academia, cuando en Guatemala realmente hay un vacío educativo muy grande, específicamente en educación superior. Claro, en este momento no podemos sustraernos de esto, no es un gusto de la universidad, es un mandato, en algunos casos constitucional y en otros un mandato de la norma específica. Sin embargo, efectivamente, dentro de algunas de las propuestas que nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno universitario está el ejercer esa posibilidad de proponer iniciativas de ley. Y una de las que nosotros estaríamos proponiendo es esa modificación a las leyes, a las comisiones de postulación, a la ley que da el tema de las comisiones de postulación, para que efectivamente esta recupere esa situación de que la academia participe dentro de ellas en su plano académico con las mejores propuestas y que además pues elimine ese tipo de situaciones políticas que obviamente ninguno de los sancarlistas desea, sino que nos ha traído sumamente problemas sumamente graves, por lo cual a nosotros dentro de nuestras propuestas está esa presentación de una iniciativa de ley que nos permitiera modificar efectivamente el tema de las comisiones de postulación. No, en este momento no podemos sustraernos de ellas, hay un mandato legal que nos obliga a estar dentro de estas y por lo tanto lo que tenemos que buscar es que nuestras representaciones se hagan con ética, con transparencia y con probidad. Luis Suárez, hablemos un poco de dinero. Para algunos es un gasto, para otros es una inversión. El presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en su gran mayoría está financiada por los impuestos que pagamos los guatemaltecos. 2.340 millones de quetzales es el presupuesto 2022 aprobado y en ejecución. Hay una discusión sobre que debería de ser alrededor de 3.400 millones de quetzales, o sea, 1.000 millones adicionales, tomando en consideración la interpretación que se le ha dado al artículo constitucional. Sin embargo, ya sean 2.300 o 3.400, es bastante dinero. Ha habido un cuestionamiento serio y una falta de acción y de reacción de las autoridades de la Universidad de San Carlos para rendir cuentas. Se han opuesto a la utilización del SICOIN, hay dificultades para que acepten guatenóminas y todos los mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización están ausentes en la San Carlos. ¿Va usted a enmendar eso?
Doctor Rayo, creo que está mal informado. El presupuesto de la Universidad de San Carlos es de 1.865 millones de quetzales en el ordinario, 53 millones en el extraordinario, para un total de 1.919 millones de quetzales. Lo que aprobó el Consejo Superior Universitario es el presupuesto que efectivamente necesitamos para los compromisos que la universidad tiene ya actualmente, y por lo tanto entonces tenemos un déficit de 618 millones de quetzales para iniciar esto. Además, también creo que está mal informado en el tema de los sistemas de transparencia. La Universidad de San Carlos tiene el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF. El problema de la utilización, y por lo tanto, mientras esté el SIIF, no se puede utilizar Guatenómina, porque este está diseñado para que se pueda utilizar dentro de la plataforma SICOIN y con la utilización del SIGES. Así que en el tema de SICOIN y SIGES, recuerdo claramente dos cuestiones que eran importantes. Cuando se implementó dentro de el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también es una institución autónoma, se le dieron casi 4 años para su implementación, mientras que en la Universidad de San Carlos nos pidieron prácticamente que en 1 año implementáramos dicha plataforma, lo que redundó en una serie de problemas. Además de esto, en nuestra universidad no existen las unidades de administración financiera para cada una de las 72 unidades ejecutoras, ni siquiera una UPAF, una unidad de planificación de administración financiera. Lo que nosotros tenemos son tesorerías, y dentro de estas la división de las funciones no se adapta al tema administrativo que lleva el SICOIN. Y entonces nuestros tesoreros tuvieron una serie de hallazgos relacionados con la segregación de funciones que debe de tener una unidad de administración financiera. Quisiera comentarle el caso en particular. Dentro de la unidad de administración financiera de una entidad del Estado no existe el tema de compras, no existe el tema de inventarios. Esta está en administrativo, y en nuestra distribución que tenemos, compras e inventarios se encuentran dentro de las tesorerías, razón por la cual hubieron esta serie de situaciones. Para poder nosotros contar con la segregación de funciones para cumplir con el SIGES y el SICOIN, requeríamos aún de más presupuesto y de más personal, lo cual en este momento para la universidad no era una opción. Esa fue la razón principal por la cual los tesoreros lograron que el Consejo Superior Universitario aprobara el que regresáramos al sistema integrado de información financiera, SIIF, el cual ha sido auditado durante más de 20 años por la Contraloría General de Cuentas, el que sí permite demostrar transparencia y claridad en los gastos. Además, les recuerdo, está el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene cerca de 23 ítems que deben de estar subidos dentro de las páginas de transparencia de las entidades del Estado, y en este caso en particular, ahí se puede ver también cómo se hace la ejecución presupuestaria de nuestra universidad, además del acceso al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF. Muchísimas gracias, doctor Calgua. Quisiéramos, bueno, ya estamos prácticamente al final de la entrevista, por lo tanto quisiera saber si usted tiene algún comentario sobre esta rendición de cuentas y, por supuesto, pedirle que envíe un mensaje final, por favor, pues sobre su postulación como rector de la universidad. Gracias, Carmina. Gracias, Mariano. Vean, para mí esto es muy claro. Y precisamente antes de estar con ustedes estábamos precisamente hablando con algunos de los colegios de contadores públicos y auditores de Guatemala. Y nosotros en el 5º eje de la planificación está la transparencia. Y les hice mención acerca del acuerdo 028-2021 de la Contraloría General de Cuentas. Y ahí establece claramente los términos en que nosotros debemos rendir cuentas. Para mí, mi posición es que debemos estar de acuerdo a lo que se estaba establecido, el SICOIN. Nosotros tenemos que estar en Guatenóminas. Además de eso, tenemos que estar en la gestión por resultados, que la universidad no lo está. Respeto la posición que tiene actualmente el Consejo Superior Universitario, pero sí difiero en la aproximación que están teniendo en cuanto a esto, por las implicaciones que puede llegar a tener para la universidad y las implicaciones que puede tener para el Consejo.
Entonces, mi labor y la labor de una buena auditoría es preventiva. Así que, categóricamente, es algo que yo llevaría como un punto de agenda principal, porque es una exigencia de la población y además es un requisito para poder fomentar esa transparencia. Que hay aspectos técnicos, que hay aspectos que se tienen que manejar, bueno, tendremos que entrarle, porque al fin somos la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo mejor de lo mejor procede de ahí en cuanto a los aspectos relacionados a la educación y las capacidades. Pero no podemos no cumplir con estos aspectos. Y además, digamos, es muy importante, sumamente importante, impulsar la política de la prevención de la corrupción, precisamente porque es algo preventivo, además del Comité de Ética Profesional, Reglamento Profesional y otros aspectos que requiere este Acuerdo 02028 que serían muy largos para establecer. Así que el compromiso de mi equipo, de Nueva USAC, el compromiso de su servidor, es precisamente llevar eso como un punto principal y moverlo para cambiar de esa política que normalmente se está acostumbrada hacia el entorno académico, que requiere esa transparencia y mostrar que es posible hacerlo. Termino entonces agradeciendo esta hermosa invitación. Es un honor estar al lado del licenciado Suárez. Desde el punto de vista para nuestros amables espectadores de esta noche, Nueva USAC es un proyecto académico que quiere mejorar la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y este 23 de marzo sería un enorme honor si ustedes votaran por las planillas de profesionales, docentes y estudiantes que nos honran con su trayectoria académica y que van en la misma visión académica y no política por la cual se nos ha reconocido. Espero que cumplamos como universidad sus anhelos y ser la calidad de educación superior y ser el tipo de institución que diga qué hermoso saber que existe una Universidad de San Carlos de Guatemala como la que visualizamos y tenemos el anhelo de construir a partir de este 2022, si ustedes me permiten a mí llegar a ser el rector y a mi equipo llegar a trabajar por ustedes. Gracias, doctor Calgua. Doctor Suárez, 30 segundos, mensaje de cierre, por favor. Muchas gracias a Canal Antigua y a sus televidentes y a ustedes en particular por esta oportunidad, por la oportunidad de decirle a los sancarlistas, San Carlista, la USAC te necesita. Y este 23 de marzo esperamos que tu decisión sea por identidad sancarlista. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, agradecemos al doctor Erwin Calgua y al doctor Luis Suárez, ambos candidatos a ser rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hayan atendido a la invitación de Canal Antigua. Muy amables. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y para que uno siempre se equivoca, Carmina, pero el dato del presupuesto de 2.340 tiene su fuente el Departamento de Presupuesto de la USAC. Antes de entrar al programa, pues bueno, lo estuvimos consultando. En fin, eso para discusiones futuras. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en esta entrevista a candidatos a rectores de la Universidad de San Carlos. Que tengan buen descanso. Buenas noches.